¿Alguna vez te has sentido demasiado insignificante para un gran propósito? Como si no tuvieras lo necesario para enfrentar los desafíos de la vida. Curiosamente, algunos de los mayores héroes de la historia comenzaron exactamente así, inseguros, con miedo y llenos de dudas. Uno de ellos fue Gedeón. Su historia es una de las más sorprendentes, y a la vez, menos esperadas de la Biblia. No era un rey ni un guerrero experimentado. No tenía poder, ni siquiera confianza en sí mismo. Era solo un hombre común, escondido, tratando de sobrevivir en tiempos de crisis. Pero lo que nadie imaginaba es que Dios lo elegiría para liderar una de las victorias más improbables de la historia de Israel. En esa época, el pueblo israelita vivía bajo la opresión brutal de los madianitas, una nación invasora que no solo robaba sus cosechas, sino que destruía todo a su paso. Año tras año, los israelitas sembraban, trabajaban la tierra con esfuerzo y esperanza, solo para ver cómo sus enemigos llegaban en grandes hordas y arrasaban con todo, dejando hambre y desesperación. El miedo se apoderó de la nación. Las aldeas quedaron vacías. Los hombres y mujeres se escondieron en cuevas, temerosos de salir a la luz del día. No había ejércitos que los defendieran, ni líderes con la valentía suficiente para alzar la voz. Y en medio de esta crisis, en una aldea pequeña y sin importancia, un hombre trabajaba en silencio. Gedeón no estaba en un campo de batalla ni forjando espadas. Estaba escondido, trillando trigo dentro de un lagar, un lugar donde normalmente se pisa la uva para hacer vino. Lo hacía allí por miedo a que los madianitas lo descubrieran y le robaran lo poco que tenía. Pero fue justo en ese momento, cuando él menos lo esperaba, que su vida cambió para siempre. Una figura apareció a su lado. No era un soldado ni un mensajero del rey. Era alguien que irradiaba una presencia diferente. Con una voz firme pero serena, lo miró y dijo: «El Señor está contigo, valiente guerrero». Gedeón se congeló. ¿Valiente? ¿Él? Un hombre que ni siquiera se atrevía a trillar trigo al aire libre, un hombre que nunca había empuñado una espada en batalla. ¿Cómo podía Dios llamarlo guerrero? Lo que Gedeón no sabía era que Dios veía en él algo que ni él mismo podía reconocer. Y lo que parecía imposible, estaba a punto de suceder. Gedeón no podía creer lo que acababa de escuchar. Las palabras del misterioso mensajero resonaban en su mente. «El Señor está contigo, valiente guerrero». ¿Valiente? ¿Guerrero? Nada en su vida justificaba esos títulos. Él era el menor de su familia, y su clan era insignificante en la tribu de Manasés. Ni siquiera se consideraba un líder, mucho menos un libertador de su pueblo. Pero había algo diferente en ese extraño visitante. Sus palabras no eran simplemente un saludo, eran una declaración sobre su destino. El hombre que hablaba con él no era un humano cualquiera. Era un ángel enviado por Dios. Y su mensaje era claro. Gedeón había sido elegido para liberar a Israel de la opresión de los madianitas. La historia se desarrollaba alrededor del año 1200 a.C., un periodo en el que Israel no tenía un rey. En su lugar, eran guiados por jueces, líderes levantados por Dios en tiempos de crisis. Sin embargo, el pueblo había caído en un ciclo destructivo. Olvidaban a Dios, caían en idolatría, sufrían invasiones, clamaban por ayuda y Dios les enviaba un libertador. Gedeón estaba a punto de convertirse en uno de esos jueces. Pero él no estaba convencido. Su mente estaba llena de preguntas. Si Dios está con nosotros, ¿por qué estamos sufriendo? ¿Dónde están los milagros que nuestros antepasados contaban? ¿Por qué nos ha abandonado? El ángel no respondió con explicaciones teológicas. En cambio, le dio una orden. Ve con la fuerza que tienes y salva a Israel de los madianitas. ¿Acaso no soy yo quien te envía? Gedeón sintió un escalofrío. ¿Cómo podría hacerlo? No tenía entrenamiento, ni un ejército, ni influencia entre su pueblo. Entonces, pidió una señal. Preparó una ofrenda de pan y carne y la colocó sobre una roca. El ángel tocó la ofrenda con su báculo, y de inmediato, un fuego brotó de la piedra, consumiéndola por completo. En ese momento, Gedeón entendió que no estaba imaginando cosas. No era una simple coincidencia. Dios realmente lo había elegido. Pero su transformación no fue inmediata. Aún estaba lleno de miedo. Por eso, cuando recibió su primera misión, destruir el altar de Baal que su propio padre había erigido en la aldea, lo hizo de noche.
No quería que nadie lo viera. Al día siguiente, el pueblo despertó en shock. El altar estaba en ruinas. Pronto descubrieron que Gedeón era el responsable y exigieron su muerte. Pero su padre, Joás, los desafió con una respuesta inesperada. Si Baal es un dios, que se defienda a sí mismo. Nadie pudo responder. Y así, Gedeón no solo sobrevivió, sino que ganó el respeto de su comunidad. Sin embargo, esto era solo el comienzo. Aún tenía un largo camino por recorrer. La verdadera prueba estaba por venir. Gedeón había dado su primer paso en obediencia, pero aún no estaba completamente convencido de que Dios lo respaldaría. La fe no se desarrolla de la noche a la mañana, y la suya aún luchaba contra la inseguridad. Después de la destrucción del altar de Baal, la noticia se extendió. La gente comenzó a mirarlo de manera diferente. Algunos con admiración, otros con sospecha. Pero había un problema mayor en el horizonte. Los madianitas, junto con sus aliados amalecitas y otros pueblos del este, se estaban preparando para atacar nuevamente. Su campamento se extendía como una plaga sobre el valle de Jezreel, con miles de soldados listos para arrasar con lo poco que quedaba en Israel. En ese momento crucial, algo inesperado sucedió. Entonces, el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y él tocó la trompeta, convocando a los hombres de Israel a la batalla. Jueces 6 y 34. Por primera vez en su vida, Gedeón no estaba huyendo. Estaba llamando a la guerra. Y la respuesta fue asombrosa. Miles de hombres acudieron a su llamado, listos para luchar contra los opresores. Sin embargo, en su interior, Gedeón seguía teniendo dudas. A pesar de haber visto el milagro del fuego consumiendo la ofrenda y haber sobrevivido tras destruir el altar pagano, aún temía que todo esto fuera solo una coincidencia. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si Dios no estaba realmente con él? Así que pidió otra señal. Colocó un vellón de lana en el suelo y oró. Señor, si realmente vas a salvar a Israel por medio de mí, que esta noche el rocío moje solo la lana y que la tierra quede seca. A la mañana siguiente, el vellón estaba completamente empapado, pero el suelo a su alrededor estaba seco. Gedeón debería haber estado satisfecho, pero la duda persistía. Tal vez fue un fenómeno natural. Tal vez no era suficiente. Así que volvió a pedir otra señal, pero al revés. Señor, esta vez, que la lana quede seca y que toda la tierra esté mojada. Dios, con paciencia, concedió su petición. Cuando Gedeón recogió el vellón al amanecer, estaba completamente seco, mientras que el suelo alrededor estaba cubierto de rocío. Ya no había más excusas. Su fe, aunque frágil, ahora tenía pruebas tangibles. La pregunta ya no era si Dios estaba con él, sino si él estaba dispuesto a confiar completamente en Dios. Era hora de actuar. Gedeón finalmente aceptó su llamado. Dios le había demostrado con señales innegables que estaba con él. Ahora, debía liderar a Israel en la batalla contra los madianitas. Con 32.000 hombres a su disposición, la confianza comenzó a crecer en el campamento. Quizás, después de todo, tenían una oportunidad de victoria. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Tienes demasiados soldados. Las palabras de Dios desconcertaron a Gedeón. ¿Demasiados? Los madianitas eran un ejército innumerable, y cada hombre en sus filas era vital. Pero Dios no estaba interesado en números, sino en propósito. No quería que Israel creyera que la victoria se debía a su propia fuerza. Así que Gedeón recibió una orden difícil. Dile a los que tengan miedo que regresen a casa. El silencio cayó sobre el campamento cuando el mensaje se difundió. Uno a uno, los hombres comenzaron a retirarse. Al final, 22.000 soldados se marcharon. Gedeón quedó con solo 10.000 hombres. Pero Dios no había terminado. Todavía son demasiados. Esta vez, la selección sería aún más específica. Dios ordenó a Gedeón que llevara a sus hombres al río y observara cómo bebían agua. Solo aquellos que tomaran el agua con las manos, sin arrodillarse completamente, serían escogidos. Al final, solo 300 hombres fueron elegidos. Para un líder terrenal, esto habría sido un desastre. Pero Gedeón, ahora con su fe fortalecida, comprendió que la batalla no dependía de números ni estrategias convencionales. Dependía de Dios. Cuando cayó la noche,
En lugar de armarlos con espadas y lanzas, Gedeón les dio trompetas, antorchas y cántaros de barro. No habría enfrentamiento directo, sino una estrategia basada en el caos y el miedo. En la oscuridad, los 300 hombres rodearon el campamento enemigo. En un solo instante, rompieron sus vasijas, alzaron sus antorchas y tocaron sus trompetas con fuerza. El estruendo y las luces crearon una ilusión aterradora. Los madianitas, confundidos y aterrados, comenzaron a atacarse entre sí. Israel ganó la batalla sin siquiera levantar una espada. Aquí quedó clara la diferencia entre la acción humana y la intervención divina. Ningún ejército reducido a 300 hombres podría haber logrado semejante hazaña sin el respaldo de Dios. Gedeón había hecho su parte: obedecer, confiar y actuar. Pero la victoria, en última instancia, no dependía de su esfuerzo, sino del poder absoluto del Señor. Israel no solo fue liberado, sino que aprendió una lección crucial: cuando Dios pelea la batalla, incluso lo imposible se vuelve realidad. La victoria de Gedeón sobre los madianitas trajo paz a Israel. Por primera vez en años, el pueblo podía vivir sin miedo, cultivar sus tierras y reconstruir sus aldeas sin la amenaza de invasores. El nombre de Gedeón se convirtió en símbolo de valentía y fe, y la gente comenzó a verlo no solo como un líder militar, sino como el hombre que Dios había elegido para salvarlos. Sin embargo, la historia de Israel estaba marcada por un patrón peligroso. Cada vez que experimentaban la liberación, volvían a alejarse de Dios. El pueblo estaba tan agradecido con Gedeón que le hicieron una propuesta sorprendente. «Sé nuestro rey. Gobierna sobre nosotros, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos». Pero Gedeón sabía que la verdadera autoridad no debía recaer en él. Su respuesta fue firme: «No seré vuestro rey, ni lo será mi hijo. El Señor es quien debe gobernar sobre ustedes». A pesar de rechazar el trono, Gedeón cometió un error que cambiaría el destino de Israel. Pidió a cada hombre un pendiente de oro tomado del botín de guerra y con ese oro fabricó un efod, una especie de manto sagrado que en tiempos antiguos representaba la presencia de Dios. Su intención no era mala, quizás quería crear un recordatorio de la victoria divina. Pero lo que comenzó como un símbolo de fe se convirtió en un objeto de culto. Con el tiempo, la gente comenzó a venerar el efod en lugar de a Dios. Lo trataban como un amuleto, creyendo que tenía poder propio. Y así, una vez más, Israel cayó en la trampa de la idolatría. Después de la muerte de Gedeón, la situación empeoró. Sin su liderazgo, el pueblo olvidó rápidamente a Dios y volvió a adorar a los falsos dioses de las naciones vecinas. La lección era clara: cuando la fe no está anclada en Dios, siempre habrá algo que ocupe su lugar. Israel había sido testigo de milagros, pero la naturaleza humana es frágil. La idolatría no siempre comienza con grandes estatuas o rituales extraños. Muchas veces, empieza con algo pequeño, con un desvío sutil que poco a poco aleja a las personas de la verdad. La historia de Gedeón no solo fue un relato de victoria, sino también una advertencia. Incluso los mayores héroes pueden, sin quererlo, ser la causa de la caída de su propio pueblo. Esta historia es un reflejo del ser humano y sus contradicciones. Un hombre que pasó de la duda a la fe, de la inseguridad a la victoria, pero cuyo legado también estuvo marcado por el error y la fragilidad de su pueblo. Dios tomó a alguien que no se creía capaz y lo convirtió en un líder. No porque Gedeón fuera el más fuerte o el más sabio, sino porque estaba dispuesto a obedecer. A través de él, Dios demostró que la victoria no depende de números, estrategias humanas o poder personal, sino de la confianza en su dirección. Sin embargo, la historia no terminó en triunfo. La idolatría volvió, y con ella, el mismo ciclo de decadencia que había condenado a Israel tantas veces. A pesar de haber visto la mano de Dios en acción, el pueblo volvió a alejarse, mostrando que los milagros, por sí solos, no transforman corazones si no hay compromiso real con la fe. El mensaje es claro: la verdadera fortaleza no está en la victoria sobre los enemigos externos, sino la capacidad de mantener la fidelidad a Dios incluso cuando todo parece ir bien. La historia de Gedeón nos deja con una pregunta: ¿qué hacemos después de recibir una bendición? ¿Nos aferramos a Dios o nos dejamos llevar por la autosuficiencia y el olvido? Si esta historia te ha impactado, no olvides darle like, compartir con quienes necesitan escucharla y suscribirte al canal para más relatos que inspiran y transforman. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga hoy y siempre.